Dicen que los gemelos están unidos por algo más que el evidente parecido físico, como si una especie de hilo sutil los mantuviese juntos, aunque haya mucha distancia geográfica entre ellos. Y hay que decir que son, en muchos casos, objeto de estudio parapsicológico, ya que disciplinas como la telepatía o la percepción extrasensorial suelen ser comunes entre ellos. Pero no es la única conexión invisible que se produce durante la más tierna infancia. Hoy os vamos a hablar de experiencias paranormales, de niños índigo y de sucesos verdaderamente extraños que han tenido como protagonistas a los más niños, en un colegio invisible cuyas aulas, hoy al menos, están ocupadas por los más pequeños. Iniciamos viaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya no solo vamos a hablar de generaciones, ¿vale? No solo es que haya una generación boomer, una X, millennials, centennials, es que además ahora mismo hay quien clasifica a los niños del tercer milenio, por ejemplo, por colores o por alguna denominación más con la que sinceramente, bueno, pues yo me pierdo un poco. Pero para hablar de ello y aclarar todo como si de un cristal, ya que también hay niños cristal, se tratasen, se encuentran nuestros... A ver, Josep, estoy empezando el programa. Deja de jugar con el trenecito. Si es que siempre me ha gustado Ibertren, leche. Oye, pues era muy chulo, ahora que lo dices. El Ibertren era bastante chulo. Pero este que tienes ahí no es el Ibertren. Es un juguete que para un niño de 2 años vale, pero tú ya tienes más de 2. Siento curiosidad. Unos cuantos ceros más. En fin, bueno, menos mal que... Al menos, bueno, pues hay gente más o menos seria en este programa. Te iba a decir más o menos. A ver, Laura, Jesús, ¿cómo estáis? Pues bien, pues ¿qué aquí... es eso del Ibertren? Yo era del Scalestrix, si acaso. Claro. Ya me ha clasificado como boomer. Claro, es que hay que explicarle a Jesús qué es eso del Ibertren porque por edad, lógicamente, no lo sabe. Venga, por telepatía, vamos a intentarlo. Eran unos trenes escalo 1,72 con un lujo de detalle increíble. Sí. De hecho, te digo más, ahora mismo en cualquier plataforma de segunda mano, si los encuentras... Valen una pasta. Voy a buscar. Seguramente. Fortuna. O sea, pero... Va a buscar, dice. O sea, que si encuentras alguno baratillo, píllatelo, porque en la reventa no te cuento cómo sale. Bueno, en fin, vamos a dar ya con el contenido del programa, porque vamos a hablar hoy de un asunto que siempre hemos dicho, ¿no? Siempre que aparecen los fenómenos paranormales o fenómenos extrasensoriales, también en este caso asociados a los más pequeños, es que da como un poquillo de repelús, ¿verdad? Sí, los niños siempre son inquietantes en ese sentido, mezclados con lo que da miedo, con lo paranormal. Es un tema muy inquietante, siempre lo ha sido. Oye, ¿qué pensáis vosotros de la unión, mucho más allá de lo físico, ¿no? Que es más que evidente que poseen, por ejemplo, los gemelos? Porque aquí la pregunta es si hay argumentos para pensar que puede haber algo más, quizás más sutil, que incluso les lleva a sentir lo que siente el otro a distancias, bueno, pues bastante importantes. No estoy hablando de distancias geográficas, ¿no? Se habla incluso de comunicación telepática, se habla incluso de que si uno de repente siente un dolor en el estómago, otro estando a 500 kilómetros también lo siente. No estamos hablando evidentemente de algo que se produzca habitualmente, por eso podemos decir que es un fenómeno, bueno, pues extraordinario, como decimos siempre, que va un poquito más allá del ordinario, pero al parecer se produce, ¿no? Mira, a riesgo de que me taches de momento teletienda, te diré que en mi libro Coincidencias Imposibles recojo varios casos de gemelos. Algunos son verdaderamente asombrosos, como gemelos que fueron separados al nacer y han tenido vidas independientes, y cuando tú analizas las coincidencias en momentos puntuales de su vida, parece que haya una unión extrasensorial, que incluso en momentos en los que uno estaba enfermo, tenía dificultades o se separaba, el otro estaba enfermo, tenía dificultades o se separaba. Cosas que son verdaderamente asombrosas y que, si bien la ciencia reconoce, y eso lo analizaremos más adelante, que algo hay, lo que no se puede demostrar es que ese vínculo sea sobrenatural. Porque eso habría que pensar que para poder demostrarlo habría que llevarlo al laboratorio, ¿no? O algo parecido. Bueno, no lo hemos dicho, estamos en un museo del juguete, hay algunos juguetes antiguos bastante llamativos. Como este tren. Porque el trenecito que le ha gustado a Josep, porque es que a Josep hay que decir que le gusta hacer el trenecito. O le gustan los trenecitos en este caso. Bueno, el caso es que hay un museo, para que os hagáis una idea, que es súper chulo, que es muy parecido a este en el que nos encontramos, que se encuentra en la localidad de Candeleda. Es un museo muy completo de juguetes, algunos muy antiguos. En ocasiones tienen ese punto, ¿no? Ya no solo romántico, sino incluso diría que
a los que nos gusta esto de lo gótico y del misterio, pues un poquitín siniestro, pero merece mucho la pena. Así que ya sabéis, si tenéis oportunidad, el Museo de los Juguetes de Candeleda se parece mucho a este en el que estamos nosotros. Josep, deja el tren, puñetas. Dale. Vamos a centrarnos en los gemelos, ¿vale? Bueno, comentar, no es la primera vez que lo hemos hecho, que cuando preparamos el Colegio Invisible normalmente nos intercambiamos información entre nosotros, bueno, pues un poco para ver qué contenidos vamos a tocar. Hay algunos de estos personajes que hay aquí en este programa que, bueno, pues tienen una afinidad por unos temas, otros por otros, y en este caso hay que decir que, Laura, tú eres una friki absoluta de este tipo de contenido, sobre todo lo que tiene que ver con la parapsicología. Y me vas a permitir que lea el título de uno de los archivos que me has enviado, porque verdaderamente yo creo que refleja muy a las claras lo que contiene. Gemelos inquietantes. A ver, Laura, ¿qué es lo que nos podemos encontrar aquí? Pues hay de todo, hay casuísticas, la mayoría muy bien estudiadas, que realmente ponen los pelos como puntas, porque no se sabe bien si es que tienen esa especie de conexión, si es que están casi uno condenado a seguir los pasos y la vida del otro, pero en cualquier caso realmente pues son casuísticas de lo más diversa. Mira, si quieres te cuento uno de los casos que a mí me llamó la atención, que es el de unas gemelas suecas. Pues claro que queremos. Estas mujeres se volvieron locas al mismo tiempo y te voy a contar la historia. Se llamaban Úrsula y Sabina Eriksson. En principio no habían presentado señales de ningún tipo de enfermedad mental ni nada parecido, vivían una vida súper tranquila. Cuando un día Úrsula viaja de los Estados Unidos a Irlanda para visitar a su hermana que vivía ahí. Y eso termina realmente, bueno, yo te diría que podía ser una película de Tarantino, directamente. Pues las hermanas estaban, como te decía, en Irlanda, cuando de repente se suben a un autobús y por razones desconocidas empiezan a portarse realmente mal, como si estuviéramos en un patio de colegio, hasta el punto de que el conductor del autobús, desesperado, decide parar el autobús en seco en mitad de la autopista y las hace apearse. En ese momento, según dicen, empezaron a correr en medio de la autopista entre los coches a toda velocidad, jugándose la vida, ¿no? Lo siguiente. Bueno, como te puedes imaginar, llamaron a la policía llegó al lugar, logró detenerlas y cuando parecía que ya estaban calmadas, de repente Úrsula se escapa, corre hacia la autopista directo hacia los neumáticos de un camión, rompiéndose las piernas, afortunadamente porque podría haberse matado. El caso es que cuando los policías pueden reaccionar, porque fue todo tan súbito que prácticamente no les dio tiempo a reaccionar, Sabina hace lo mismo. En este caso ella es golpeada por un coche. Bueno, imagínate el espectáculo. Bueno, pues Sabina tiene que ser ingresada, igual que su hermana, una por las piernas y otra porque realmente pues tiene contusiones varias. Y cuando por fin parece que las dos están más o menos tranquilas, estables y deciden soltarlas, piensan que ha sido algo transitorio, Sabina, a las pocas horas de eso, pues decide asesinar a un hombre que le había ofrecido nada más nada menos que un lugar donde quedarse después de toda esta situación. Pues imagínate, la sentenciaron a 5 años de cárcel, porque los abogados no tuvieron ningún tipo de problema para atestiguar y para tener realmente pruebas de que habían enloquecido. O sea, fue realmente un atenuante en el caso del juicio. Y según cuentan, pues dictaminó que habían tenido un tipo de locura temporal y que debido a la conexión entre ellas, esa locura temporal que afectó a una acabó infestando a la otra. O sea, bueno, una historia realmente para no dormir. Claro, aquí hay varias preguntas que surgen, ¿no? Por un lado, ¿habían o existe la posibilidad de que hubieran consumido algún tipo de droga? Porque, bueno, pues también se puede pensar en eso, ¿no? Que hubieran consumido algún tipo de psicotrópico. Piensa que estuvieron ingresados, se hizo todo tipo de análisis, todo tipo de investigaciones, todo. Lo único que pudieron los médicos determinar es eso, que una había sufrido un brote de locura temporal y que la otra, como un acto reflejo, había pues copiado la conducta y los síntomas de su hermana. Bueno, en el fondo no deja de estar relacionando un vínculo, no sé si genético, a causa precisamente de esa circunstancia de ser gemelas. Ignoro si científicamente se sostiene que un brote psicótico pueda, más que contagiarse, salir a la vez, ¿no? Claro. Brotar a la vez. Pero en cualquier caso es llamativo. Es llamativo, sí, también es llamativo, ¿no? Lo del personaje este que parece que le ofrece a una de las chicas es un poco raro. Como, ¿no? Gratitud, a ver, toma. Entiéndeme, no estamos hablando de que no vamos a justificar un crimen, lógicamente, pero pero también que seguramente parece un poco turbia, ¿no? Con más datos. Seguramente era alguien conocido o alguna persona pues, que tenía un cierto vínculo, claro, que le debió ofrecer a la chica mientras su hermana todavía estaba en el hospital, pues poderla alojar, y la otra no sabe bien por qué, pues dentro de esa locura
en esa espiral de locura pues lo asesinó. Hay que decir que en el puramente ámbito científico se ha recurrido a los gemelos en ocasiones para llevar a cabo, bueno, pues vamos a decirlo así, experimentaciones desde un punto de vista lógicamente aséptico y científico. No estamos hablando de nada extraño, incluso también en lo relativo al espacio, ¿verdad? Pues sí, y es que como yo creo que vamos a comprobar hoy, y estamos comprobando de hecho, al final las investigaciones con gemelos son bastante atractivas para el ámbito científico porque al final nos permiten hacer una comparación en condiciones, vamos a decir así, ideales en cuanto a coincidencias físicas y genéticas casi perfectas para comparar y contrastar pues respuestas humanas a determinados cambios medioambientales, emocionales, en fin. Entonces, comparar muchas veces a grupos o a gemelos, en este caso parejas de gemelos, es bastante interesante, y más si nos los llevamos al ámbito del espacio. Si nos ponemos en la situación de, el futuro de la exploración espacial, que parece prometer viajes larguísimos a Marte, quién sabe si de regreso a la Luna, pero estancias largas en el espacio, pues la posibilidad de investigar cómo afecta a un ser humano una estancia prolongada en el espacio es bastante interesante. Y si además tenemos a dos gemelos para comprobarlo, pues aquí la ciencia se le ponen los dientes largos. Y tenemos que irnos a un experimento muy concreto que comenzó el 27 de marzo de 2015 y se alargó en el tiempo hasta el 2 de marzo de 2016, en el que dos gemelos, Scott y Mark Kelly, Scott de hecho astronauta, pues se va a hacer una estancia de casi un año, como hemos visto, a la Estación Internacional, y deciden preparar este experimento para ver cómo afecta pues esa estancia prolongada en el espacio en contraste con lo que luego podrían comparar con su hermano gemelo, concretamente con Mark. Pues bien, ¿qué le ocurre o cuáles fueron un poco las conclusiones? Hay que decir que Scott, como tal, el astronauta, el que estuvo en el espacio, mantuvo un estado de salud generalmente bueno dentro de su estancia en la Estación Espacial Internacional, pero al comparar con su hermano, que había estado en tierra, pues salen una serie de diferencias bastante curiosas y que además nos van a recordar a un programa reciente del colegio, porque quizá la diferencia más curiosa o más llamativa de todas estas comparaciones de esta investigación tiene que ver precisamente con las capas protectoras presentes en los extremos de los cromosomas, que denominamos telómeros. Y digo que nos iba a recordar porque hace poco hablábamos de los seres y de que estas partes del genoma tienen que ver precisamente la inmortalidad, ¿no? Con la inmortalidad o con, son biomarcadores del envejecimiento y de posibles problemas también de salud. Pues bien, los investigadores lo que descubrieron es que se habían producido algunas anormalidades y que estos telómeros se habían alargado un poquito precisamente en esa estancia de casi un año en el espacio. Los investigadores también descubrieron, como decía, pues varias anormalidades como inversiones y traslocaciones en algunos cromosomas de Scott e incluso también algunos daños en determinados genes, lo que tuvo como consecuencia pues algunos cambios en la expresión genética de Scott. De hecho, también a nivel ya de cambio puramente físico se detectó o se pudo registrar un engrosamiento de la retina y de la arteria carótida. Esto también lo que hizo fue cambiar su microbioma. Estos palabras médicos y científicos, pero más o menos vemos que hay cambios en los genes, que hay cambios en los telómeros y que sí que se detectan, ¿no? Una serie de cambios. ¿Produce o vuelve todo esto a la normalidad una vez que Scott, el gemelo que estuvo durante un año en la Estación Espacial Internacional, cuando vuelve a la Tierra? Pues parece que no del todo. Hay que decir que este estudio salió aproximadamente en 2019, 2020, lo sacó la revista Science. Insisto, se empieza a seguir en 2015 hasta 2016 y están unos cuantos años analizando estos resultados y parece que más del 90% de los genes de Scott efectivamente volvieron a niveles de expresión normales, pero sí que persistieron algunos pequeños cambios. Esos telómeros que hemos dicho que se habían alargado, la mayoría volvieron a su estado normal, algunos incluso encogieron o se hicieron un poquito más
más pequeños, y parece ser que este acortamiento podría ser preocupante y que de hecho debería estudiarse... Mientras solo sean los telómeros. Y que de hecho, bueno, debería investigarse también en otros astronautas porque, ya que hacías tú la broma, pues fíjate, claro, porque este acortamiento de los telómeros podría tener o podría estar asociado precisamente con una fertilidad reducida. O sea que, ya que tirabas tú el chiste, te lo recojo. También, más allá de la fertilidad, podría tener relación con demencia, con enfermedades cardiovasculares, con algunos tipos de cáncer. No obstante, y aquí insisten mucho los científicos, a día de hoy, y dado que el campo de estudio, mejor dicho, el corpus de estudio es tan reducido, es una única persona en contraste con su gemelo, obviamente para saber consecuencias reales y graves o no de la vida prolongada en el espacio, habría que hacer un estudio mucho más amplio, claro, entre diferentes astronautas. Pero vamos, qué oportunidad va a haber, quiero decir que... Oportunidades va a haber, desde claro, luego, pero fíjate, porque también es llamativo el hecho de, que aunque tengamos un corpus pequeñito de estudio, pues sí que tenemos causas bastante llamativas. Y, pues en este caso sí que vemos un poco esos efectos, y hay que decir que tiene un poco de trampa, porque estuvo en el espacio, pero no lo estuvo, porque estuvo en una de las capas altas de la atmósfera donde orbita, digamos, la Estación Espacial Internacional. Es decir, que las condiciones no son exactamente igual que si nos enfrentamos, pues eso, a un viaje a Marte, a otro planeta, o a la Luna, donde sí salimos un poco de esa órbita terrestre y de lo que es el campo de gravedad. Pero se aprovechó en este caso a los gemelos precisamente, igual que se utiliza en esa famosa paradoja de los gemelos para hablar de viajes en el tiempo, de los que también hemos hablado en el colegio, que aquel que está viajando a través del espacio en una velocidad próxima a la velocidad de la luz, técnicamente el tiempo pasa más despacio para él. Pues aquí también vemos un poco cómo esas diferencias o esas diferentes condiciones sí que tienen efectos directos sobre la salud, y se pudo comprobar, al menos, aunque haya que ampliar investigaciones, en un caso muy concreto de dos personas genéticamente prácticamente iguales, y observar esos cambios entre el que estuvo en el espacio, Scott, y Mark, que se quedó en tierra. Bueno, pues como experimentación desde luego es súper interesante. Josep, qué pesadito estás hoy. Ahora, ¿por qué le das cuerda al muñequito? Mira, ahora no para, tío. A ver, páralo, por favor, que no nos vas a dejar hacer el programa. Bueno, pues mira, ya que has interrumpido tú, pues vamos contigo. Vamos, si te parece, a características similares. Siempre estamos hablando de estudios estadísticos. Esto está basado en lo que hace la ciencia hoy en día. Porque, repito, esas características similares van más allá de lo físico. Estamos hablando de gemelos. Y desde mi punto de vista, lo que dice la estadística es que no deja de ser absolutamente sorprendente, ¿verdad? Sí, pero hay que hacer una distinción importante, porque estamos hablando de gemelos, así en general, y están los mellizos, están los gemelos monocigóticos y los gemelos bicigóticos. Esto me parece una clase de biología. Mira, pero que te gustan las palabras. Pero es muy sencillo. A ver. Los gemelos que nos interesan, los realmente que acreditan este tipo de fenómenos o de sincronías tan extrañas, son los que en una fase embrionaria compartieron el mismo óvulo, y el espermatozoide se dividió en dos en ese mismo óvulo, generando dos seres genéticamente idénticos. Comparten el 100% de los genes, mientras que los mellizos tienen bolsas distintas y por lo tanto pueden, ya no son genéticamente idénticos, a pesar de que muchos de ellos tengan apariencia física muy similar. En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, 1 de cada 80 partos son múltiples, con lo cual tenemos ahí el 2,23% de los partos que son de más de un bebé. Y hay una revista científica que en 2013 se encargó de realizar una curiosa investigación analizando 663 parejas de gemelos univitelinos, por tanto, para evaluar su coeficiente intelectual, y resultó que los gemelos idénticos tienen un 55% más de similitud en capacidad verbal que los mellizos, un 32% más
en capacidad espacial y un 62% más en velocidad de procesamiento y un 52% más en memoria. Son porcentajes muy altos, ¿eh? Son porcentajes muy altos. Porque es la diferencia, no estamos hablando del global. A lo mejor estamos estableciendo como coordenadas de, vamos a llamarle, de coincidencia, puede explicarse por ese rápido procesamiento mental que hace que lleguen a la misma conclusión cuando tú necesitarías a lo mejor un minuto más para llegar a esa misma historia. Lo que nos parece, por lo tanto, coincidencia o, vamos a llamar muy entrecomillado, sobrenatural o parapsicológico, en realidad podría tener una explicación en términos físicos. Hay este estudio que fue publicado en la revista Journal of Developmental Origins of Health, fue dirigido por la doctora Siegel y, insisto, llega a la conclusión de que los gemelos idénticos comparten el 100% de los genes y suelen ser compañeros muy cercanos. Por lo tanto, sus genes similares predisponen a tomar decisiones similares en la mayoría de las áreas. Hay que decir que cuando dos bebés nacen a la vez, en el caso de los gemelos, son genéticamente idénticos, pero desde el minuto 1 el ambiente ya está determinando que sus personalidades sean distintas. Lógicamente. Uno puede poner el dedo en el enchufe y aprender la lección de que eso es peligroso y el otro no lo ha hecho y por lo tanto ya no tiene culturalmente esa digamos, sabiduría o conocimiento determinado. Igual que los factores ambientales. A uno le puede tocar más el sol que al otro. Puede ser el primero en mamar y el otro el segundo. Es decir, hay condicionamientos que hacen que a partir del minuto 0 esos dos estanques que son idénticos empiecen a transformarse. Por lo tanto, dentro de lo estadístico también es significativo que algunas de estas cosas resulten llamativas. Bueno, pues antes de hacer la siguiente pregunta, que también te la voy a hacer a ti, vamos a hacer una cosa. Porque seguramente entre nuestros oyentes tenemos algún que otro gemelo, alguna que otra pareja de gemelos, ¿no? Nuestro teléfono de WhatsApp para que nos dejéis mensajes es el 628-985-161. 628-985-161. Ahí tenéis este teléfono a vuestra disposición, vuelvo a repetir, para que nos enviéis mensajes tanto escritos como de audio a través del WhatsApp. Y si eres gemelo o gemela, pues si alguna vez has vivido alguna experiencia que puedas decir, bueno, pues esto no es muy normal, o he notado ese dolor en el estómago y de repente mi gemelo ha hecho lo mismo, me ha llamado para preguntarme, o lo que a mí más, creo que a todos nosotros más nos interesa, que es lo que tiene que ver con la siguiente pregunta. Josep, vamos a la telepatía entre gemelos. ¿Realmente es estadísticamente demostrable? A ver, es una creencia muy extendida que los hermanos gemelos están unidos por ese lazo tan especial que les ayuda a saber cuando, a pesar de estar separados, sienten un peligro o una amenaza que afecta a uno u a otro, como ya Laura ha indicado con algún caso, ¿no? Pero hay dos grandes posturas que están enfrentadas respecto a la telepatía en los gemelos, ¿no? Por un lado está la ciencia, que niega la existencia del fenómeno. Por lo tanto, no ya ni entra en si los gemelos son más predispuestos o no, porque de raíz niegan la telepatía. ¿Tampoco entra a estudiarlo? No, lamentablemente. Bueno. De hecho, niega la existencia misma de la telepatía, por lo tanto, no puede estudiar algo que para ellos no existe. Por el otro, hay cientos de testimonios que dan fe de todo lo contrario. Y mira, recientemente en Espacio Misterio colgábamos un vídeo de dos niñas de 6 años que fue subido a las redes por su madre a través de TikTok. Se llaman Heaven y Coti Garza, el apellido es castellano, viven en Oklahoma y en los Estados Unidos. Ah, no, que eso es Alabama. Y han protagonizado... Oklahoma. No, es Alabama. Y han protagonizado, vamos a llamarle un experimento científico, entre comillas, a nivel experimental, de telepatía. La madre, con buen criterio, separa a las niñas con, vamos, una especie de pared de plástico, ¿vale? Y les coloca 7 piezas de Lego, de estas grandes, no de las Lego pequeñitas, de distintos colores. Entonces hacen una cuenta atrás. 3, 2, 1. Y las niñas tienen que levantar una, al azar. Sí. Siempre coinciden. O sea, de 7 aciertan 6. Esto ha sido la bomba en Internet porque hay un hashtag que creo recordar era Twins Telepathy o Telepathy Twins, no sé, una cosa así, en donde tú puedes ver un montón de vídeos de las niñas en cuestión, alucinante, porque están
leyéndose literalmente el pensamiento, ¿no? Demuestran que hay una conexión telepática, eligiendo precisamente a la vez la pieza que de otra manera pues era únicamente factor de azar. En total el vídeo ha alcanzado 45 millones de visitas. Joder. 45 millones de visitas. Hay una psicóloga infantil que se llama Cux Fenstra, que además publicó, esto ya es otra historia, el gran libro de los gemelos en 1999, en el que cuenta cómo se han encontrado cientos de casos de telepatía entre gemelos, y a veces el uno sabe del otro que lo va a llamar, que le va a pasar cierta historia. Otras veces compran exactamente lo mismo el mismo día, aún estando a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Hay un caso, el de Gemma Houghton, que... Madre mía, cómo has puesto el micrófono. No digo nada. que sintió que su hermana gemela necesitaba ayuda imperiosamente. Y esta adolescente británica se fue corriendo al baño y encontró a su hermana, Lynn, bajo el agua en la bañera. Había sufrido un ataque y se había resbalado. De no ser por la intuición de Gemma, pues posiblemente se hubiera ahogado. ¿Casualidad? Puede ser. Los gemelos, sin duda alguna un campo apasionante de estudio, en el mejor de los sentidos. Tan apasionante como la propia pasión que tiene Josep por los juguetes. Es que no paras. Vaya programa que me estás dando. Ya he terminado de intervenir. Qué barbaridad. Estoy mirando. Pues nada, mira, mientras Josep y yo discutimos, os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Enseguida volvemos. Estáis en un colegio invisible hoy. Me da la sensación que un poquitín más ruidoso de lo habitual. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos hablando de gemelos y también estamos hablando con Josep de esa pasión tan extraña que tiene por los trenecitos. Es que así me siento joven. Bueno, estábamos también en esta primera media hora hablando de uno de los archivos que Laura nos ha enviado, pues para saber qué contenidos podíamos tocar hoy, ¿no? Acerca del fenómeno de los gemelos, de si existe la posibilidad estadística de que haya fenómenos físicos que se producen al mismo tiempo, aunque estén separados por una distancia tremenda. También si existe la posibilidad de que se produzca una telepatía. En ese archivo, que a mí me encanta, como lo ha titulado Laura, Gemelos Inquietantes, hay que decir que hay otros casos, como por ejemplo el protagonizado por Jennifer y June Gibson, que en fin, no sé si deja demasiadas dudas para pensar que algo está ocurriendo, ¿no? Efectivamente, los gemelos nos generan inquietud en ese sentido de esa relación telepática, esa relación casi distinta y única que se produce entre ellos. Y el caso quizás más claro es el de dos gemelas denominadas las gemelas silenciosas. Hablamos de Jennifer y June Gibson, unas niñas que sufren un terrible acoso escolar al ser las únicas niñas de color de la zona. Ellas nacieron en Barbados el 11 de abril de 1963 y se trasladan a Gales, en Reino Unido, y cuando ellas pues todavía son bastante pequeñas empiezan a sufrir ese acoso en la escuela. Cuentan los vecinos que lo curioso de estas niñas es que parecían comunicarse entre ellas con una jerga extraña, algo que nadie entendía, y además no solían comunicarse con el resto de adultos o con el resto de niños. Parecían, de hecho, no mudas, pero casi que eran algo como autistas, ¿no? Porque no tenían ningún tipo de relación con los compañeros o incluso con sus padres. Evitaban incluso hablar con sus padres. El caso es que siempre iban juntas, eran muy introvertidas y bueno, llega un momento que se convierten realmente en personajes muy extraños para los vecinos y los padres deciden llevarlas a un psicólogo porque evidentemente con el acoso escolar que están sufriendo y ese extraño comportamiento los padres pues no lo están pasando bien. Es el psicólogo el que les dice que quizás sería bien que las separasen en dos colegios distintos para que cada una tuviera su espacio y no sufrieran quizás ese acoso también por además ser pues introvertidas y silenciosas. Pero eso solo hace que empeorar las cosas. Según cuentan, llega un momento que empiezan a sufrir diferentes reacciones de alteración de conciencia en sus movimientos, en su pensamiento, incluso llegan a tener episodios de quedarse como catatónicas, imagínate. Está el drama que deciden sacarlas de los colegios donde están y ni tan siquiera las vuelven a ingresar en otro colegio, sino que deciden pues dejarlas en casa. A partir de ahí empiezan a descubrirse cosas muy curiosas de estas niñas. De hecho, ellas escribían un diario en esa especie de introversión y en los diarios hay frases tan inquietantes como la siguiente: esta hermana mía, una sombra oscura robándome la luz del sol, es mi único tormento. Imagínate, o sea, el tipo de frases de dos niñas que además son relativamente pequeñas, ¿no?
Según cuentan, ambas reconocen que una es la sombra de otra, que no las deja brillar, que no las deja vivir tranquilas, que las hace sufrir, que además se envidian a la vez porque una piensa que la otra pues le va mejor la vida, cuando las dos la verdad es que tienen un paralelismo total en ese silencio y en ese acoso que sufren. Y de hecho en los escritos se encuentran frases que denotan que lo que quieren es intentar deshacerse de ese sufrimiento que supone tener a alguien idéntico. Llegan incluso a hablar de matarse una a la otra, imagínate, de la posibilidad de que eso ocurra, ¿no? De que eran enemigas mortales, no, totalmente. Cuando desde fuera parecía al revés, que estaban muy unidas y que tenían su propio mundo. Llega un momento que ya pues empiezan a tener comportamientos anómalos, delitos, robos, provocan incendios. Según cuentan, probablemente es una reacción a esa situación de falta de todo, de ética, de falta de saber cómo gestionar su vida. Y esto les hace acabar delante de un juez. El juez determina que tienen que recibir tratamiento médico. Las condena, de hecho, en una prisión psiquiátrica durante más de una década para que fueran diagnosticadas y tratadas de esquizofrenia. Y ahí se gestó lo peor. Y cuando digo que se gestó lo peor es que llegan a un acuerdo entre ellas, un acuerdo que lo que las lleva es a decidir que lo que tienen que hacer es una sacrificarse para que la otra pueda vivir una vida normal. O sea, realmente algo, dramático, tétrico, y no solo dramático y tétrico, sino que realmente lo llevan a cabo. Es decir, llegan a la conclusión de la que tenía que morir era Jennifer. No se sabe bien qué les llevó a que fuera ella la que tenía que morir, pero el caso es que en 1993... Pues que la otra era más lista, ya está. Así es posible, no lo sé. Tenía más capacidad de convicción, claro. El caso es que en 1993, con casi 30 años, Jennifer muere de miocarditis aguda, su corazón inflamado, para de latir y nadie se explica el por qué, no hay una razón médica lógica y la hermana lo que dice es que no, que simplemente ha muerto porque tenía que morir, porque lo habían acordado así. A partir de ese momento la hermana sí que empieza a llevar una vida normal. De hecho es la promesa que se hicieron, que la que se quedara viva tenía que prometer llevar una vida normal. Pero espera un momento, o sea, eso de que tenía que morir, o sea, es decir, se le paró el corazón porque ¿qué estás dando a entender? Que en un momento determinado, según ellas, consiguieron que se parara ese corazón. Eso es lo que al menos se deduce de su relato y del posible relato médico, que tampoco acaba de entender qué ocurrió realmente en el corazón de esta chica. O sea, médicamente no explican realmente el proceso por el cual de repente esta mujer, que estaba completamente sana, sufre esa anomalía y además de la manera que la sufre. Y de hecho la hermana, pues la explicación que da es muy clara, o sea, que ha muerto en el momento que habían pactado y punto. ¿Qué cosas nos cuentas, Laura? Bueno, pues como Josep no. Que hoy me estoy metiendo mucho contigo, Josep. Sí, claro. Pero ahora no toco juguetes. No, ya te he visto que te has quedado muy tranquilo. Y además está cogido un folio y no para de escribir. No sé si está en fase de escritura automática. Más o menos. No sé, algo así. ¿No has recibido la inspiración de ese muñeco que hay allí? Madre mía, nos recuerda un poco al de Poltergeist, el Arlequín. Es verdad. Sí, ¿verdad? Se parece un poquitín. Bueno, mientras no se mueva. Vigílalo. Mientras no se mueva. Que lo tengo de espaldas. Sí. Oye, vamos a ver. Jesús, hoy que estás muy proactivo, muy pro misterio. Hombre, hoy lo que estoy es muy, aligerando un poco lo que nos cuenta Laura, porque claro, sí, ¿no? Viene con unas historias súper turbias, así que vamos a quitarle un poco de peso. Es para que te pongas nervioso. Ya veo, ya. Sí. No, a mí lo que me pone nervioso es su camiseta, la que trae hoy. The Horror Machine, madre mía. Además es como el... Bueno, el catálogo de monstruos. Sí, sería la camiseta de la imagen de donde normalmente iría Shaggy, iría Scooby-Doo y demás, pero está metido el viernes 13 era Michael, ¿no? Sí, Michael Myers, Freddy Krueger, el muñeco diabólico, Scream, bueno, pues y además en la matrícula un 6 y un 6. Yo acabo de caer, es un poco absurdo, pero somos un poco también nosotros grupo de Scooby-Doo, ¿eh? Sí, un poquito, es verdad. Sí, nos falta el perro. Nos falta el perrín, ¿no? Bueno, pues... Bueno, Loren tiene perro y yo tengo gato. Bueno, depende. Depende de cómo se mire. Nos falta el perro o no, quién sabe, no voy a decir nada más. Bueno, Jesús, que hay que decir que a veces las coincidencias en el día a día, bueno, pues que se producen entre dos hermanos gemelos que viven vidas separadas. Jolines, es que no parece que tenga... o que deje mucho margen para una explicación lógica, ¿no? Porque es que son tremendas. Es que claro, aquí ya entramos en el terreno que adelantaba antes un poquito Josep, de las coincidencias imposibles o sincronicidades extremas
que, bueno, pues en casos muy concretos y sobre todo cuando tienen a hermanos gemelos como protagonistas, como dices, ¿no? Como mínimo da para reflexión y decir, ostras, es que ya es casualidad, ¿no? En este caso, uno de los casos más conocidos en lo que respecta a vidas paralelas, a pesar de haber estado separadas desde la infancia, quizás sea el caso de los hermanos Jim Lewis y James Springer. En este caso llevan el mismo nombre y ahora veremos por qué, porque es una de las tantas coincidencias que se producen entre esta pareja de gemelos, porque ambos nacen en 1940, pero son separados al nacer. Y de hecho, concretamente nacen el 19 de agosto en la localidad de Piqua, en Ohio. Estos gemelos, tal y como nos explicaba antes Josep, serían de gestación monocigótica, es decir, que ambos habrían compartido la misma placenta durante la gestación. Y como digo, los gemelos son separados al nacer, son dados en adopción, cada uno de ellos a una familia diferente. Y además, parece ser que cada una de estas familias, cuando se queda con el niño correspondiente, se les da a entender que el otro gemelo ha fallecido. Por lo tanto, estos dos hermanos crecen y desarrollan su vida sin saber que habían tenido un hermano y mucho menos que estuviera vivo y que fuera gemelo. De esto son conscientes y lo descubren, digamos, ya pasado muchos años, prácticamente a la edad de 39 años. Es cuando uno de ellos es consciente de que tuvo un hermano gemelo, de que había sido dado una adopción a otra familia y de que, al contrario de lo que había pensado durante casi toda su vida, que es que estaba muerto, pues descubre que está vivo. Entonces comienza un poco esa búsqueda y finalmente se reencuentran, como digo, prácticamente a los 40 años. Y hasta aquí, bueno, pues todo puede ser, digamos, fácilmente explicado, lo podemos enmarcar dentro de una de tantas experiencias de adopción o de separación de hermanos gemelos al nacer y que de repente con los años descubren que tienen más familia, ¿no? Familia biológica en este caso de la que aparentemente pensaban. Lo llamativo, y cuando entramos ya en el terreno de las coincidencias o casualidades extremas que nos llevan a replantearnos ciertas cosas, tiene que ver cuando estos dos se reencuentran y empiezan a descubrir o empiezan a ver casualidades extremas. La primera, que podríamos decir que es curiosa, es que ambos, a pesar de estar en familias diferentes, son bautizados como Jim. Pero bueno, venga, lo compramos, ¿no? Decimos que puede ser una casualidad, sin más. Pero empiezan a hablar y descubren, entre otras cosas, por ejemplo, que ambos se habían casado una primera vez con una mujer llamada Linda. Ambos después se divorcian, vuelven a contraer matrimonio y esta vez la mujer de ambos de nuevo comparte nombre porque los dos se casan con una mujer de nombre o bautizada como Betty. Además, con esta segunda mujer tienen un hijo al que ambos llaman James. O sea que ya vamos acumulando diferentes casualidades. Rompe un poco la estadística esto, ¿no? La verdad. Pero si esto fuera poco, es verdad que estamos todavía en el terreno, bueno, de los matrimonios, de si nos casamos, nos divorciamos, tenemos un hijo, que, bueno, venga, pues lo podemos encontrar, pero que vayan coincidiendo en esos nombres. También nos encontramos que ambos habían tenido un perro al que llamaron Toy, que ambos habían trabajado tanto en una gasolinera como en una franquicia de comida rápida que además era la misma, que fumaban la misma marca de tabaco y que además bebían o eran muy aficionados a la misma marca de cerveza. Ambos también solían pues pasar sus vacaciones en Florida. Les gustaban las carreras de coche y les gustaban también la carpintería como hobby. Y además parece que ambos rechazaban, dentro de eran aficionados al deporte, rechazaban o no les gustaba como tal el béisbol. Pero es que, y aquí ya nos vamos un poco al terreno médico, que ya hemos pasado un poco por encima en algunos casos concretos, los dos habían desarrollado problemas cardíacos y sufrían también leves episodios de migrañas. Insisto, bueno, pues nos podemos quedar cómodos dentro de la razón. Este es uno de los casos que cito en el libro, claro, y que rompen probabilísticamente es imposible, es más fácil que te toque la lotería que todas estas coincidencias, con lo cual... Pero no solo eso, Josep. Estoy convenciendo a Jesús, que me llama más la atención. Hay un nexo, ¿no?
Digo, que no solo eso, a mí algo que me llama más la atención, porque aunque uno quiera llamar a un hijo por un nombre, hay una mujer que puede opinar distinto, y que en ambos casos ambos consigan salirse con la suya, le manda narices. O sea, ya es la rebomba, vamos. Sí, vamos a ver, o sea, es que estamos hablando de un cúmulo de casualidades que es que yo no sé aquí la estadística en qué parte juega. Porque da la sensación de que ahí lo que había, que creo que es por donde estamos intentando ir, era una conexión mental entre ambos gemelos, que les llevaba a tomar las mismas decisiones, ¿no? Efectivamente. ¿Y esto cómo es posible? No, bueno, científicamente no se sostiene, con lo cual hay que hablar de ese nexo invisible que les une y que hoy por hoy la ciencia no reconoce porque no cree en la telepatía, y a lo mejor el día que sienta la curiosidad por investigar la telepatía, es que desde los años 50 se han abandonado ese tipo de experimentos en la Universidad de Yale, pero serían súper interesantes hoy día con la tecnología y los filtros, no una investigación de sesgo, una investigación científica que pudiera probar cosas tan apasionantes como esta. Sería interesante, desde luego. Bueno, pues ya sabéis, nosotros hacemos aquí nuestra particular estadística a través de ¿qué? Pues del teléfono de WhatsApp del programa del Colegio Invisible, que es el número 628-985-161. Lo voy a decir un poquito más despacito y además me voy a extender aquí 5 segundos contándoos que estamos hablando de gemelos para que cogéis un papelito y un lápiz. Venga, allá va. Qué antiguo soy, ¿verdad? Con lo fácil que es coger el teléfono y apuntarlo hoy en día. ¿Verdad? Bueno, pues ahí va el número de WhatsApp. Ya sabéis, tanto mensajes de audio como mensajes escritos. 628-985-161. Si nos queréis contar alguna experiencia que como gemelos hayáis vivido, o también como mellizos, ¿por qué no? O simplemente que lo habéis oído. Como hermanos. Efectivamente, o sea que conocéis a una pareja de gemelos que resulta que tienen una serie de capacidades. También estamos, ya sabéis, en Twitter como @coleoinvisibleoce y en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Claro, yo lo que me pregunto, Josep, es si además, aparte de ser gemelo y aparte de tener ciertas capacidades, además, dentro de estos niños del milenio, resulta que eres un niño índigo. ¿Qué es esto? Pues ahí mi termómetro baja hasta el -0. Sí, porque el término este de niños índigo empezó a utilizarse pues a principios de los años 80 por una mujer que se llamaba Nancy Ann Tape en un libro... Tape, como cita. Tape, sí, bueno. como tape. Tape, sí. En un libro que, se llamaba Comprendiendo tu vida a través del color, un fenómeno que es conocido científicamente como sinestesia. Según la RAE, esto de la sinestesia es una imagen o sensación subjetiva propia de un sentido determinado por otra sensación que afecta a un sentido diferente. Y cuando hablábamos el otro día de transhumanismo, ¿os acordáis? Sí, claro. Estaba el caso del señor de la antena que precisamente busca ese sentido. Bueno, es un término, este de índigo, que está acuñado en la New Age. Es decir, hablamos de un movimiento espiritual vinculado a la era de Acuario y que viene a decirnos que estos niños están en un estado superior de evolución humana. Algo que científicamente no se puede sostener. Es más, los académicos dicen que se trata de una creencia pseudocientífica sin ningún tipo de fundamento. Y que por consiguiente esto es una paja mental. Sí. ¿Qué es lo que...? Porque esta mujer, la señora Tape, viene a decir que desde la década de los 70 el 20% de los menores de 10 años y el 17% de aquellos entre 13 y 17 de entonces, de 1970, poseían un aura con un color azul particular, de ahí el nombre de índigo. O sea, estaríamos hablando de la década de los 70 al completo. Efectivamente, bueno, es pues que son los... Tendré que mirar a ver si tengo yo alguna cosa de esa. Son los boomers, no, son los X, ¿no? No, somos exactamente, la generación X. Pues X. La generación X... ¿A qué más mola? Eres índigo, tío, te veo un aura azul. Sí. Ahora lo estoy empezando a ver. Pero porque voy disfrazado de Avatar. No, leche, todavía. Que es el juguete ese que tienes detrás, que da iluminación de color azul. Bueno, que me lío. El caso es que estamos hablando de un alto porcentaje de la población que después,
por un matrimonio conformado por Lee Carroll y Jan Tober, un canalizador y una metafísica cantante. Ya estamos viendo... ¿Canalizador qué es eso? ¿Que pone canalones o qué es? Es aquel que es medium, que canaliza a través de su energía, espíritus, bla, bla. ¿Cómo va la ciencia a tomar atención a todo esto con semejantes, individuos que están vendiendo una determinada filosofía? Porque vienen a decir nada más y nada menos que las características de estos niños son sentirse espiritualmente despiertos, una capacidad imaginativa mayor que la del promedio, una intuición súper desarrollada, espontaneidad extrema, rechazo a la moral estricta, una gran sensibilidad, una escasa capacidad de concentración, resistencia a la memorización y a ser solamente un oyente, tendencia a permanecer quieto salvo que algo le interese particularmente, exceso de energía, curiosidad exacerbada. Oye, ¿no suena esto a algo como un trastorno de déficit de atención adquirida o una hiperactividad? Sí, bueno, pues eso es fundamentalmente lo que dicen los psicólogos. Bueno, pues hecha esta aclaración, vamos a lo que sería el segundo escalón en importancia dentro de esta catalogación de niños del milenio. Después de los niños índigo vienen ¡pum!, los niños cristal. ¿Qué es esto, Laura? Pues sería una segunda evolución. Hablaríamos de los nacidos en la década de 1990 y el final de milenio. Teóricamente vienen a terminar lo que los índigo empezaron, o a evolucionar un poco más eso, y nuevamente pues tienen una serie de características. También dicen, por ejemplo, que tienden a hablar más tarde que otros niños, poseen habilidades psíquicas, están en sintonía con su interior, no manipulan a las personas, miran fijamente, afrontan los retos directamente cara a cara. Los ojos son bastante redondos y suelen tener colores singulares, son espontáneos, actúan sin medir las consecuencias, fuerte sentido del equilibrio, afectuosos, expresivos, les gusta la música y el canto, pueden tener sobrecargas sensoriales, fuertes respuestas físicas frente a eventos negativos, tienen un amor profundo por lo que les rodea, por sus familiares, amigos, mascotas, etcétera. Son honestos y su propósito sería la pacificación y sanación espiritual del mundo y hacer que otros aprendan pues a lo mismo, al mismo camino. Estos son los niños cristal. Y tú, Jesús, como te gusta tanto los colores, ya lo has dejado muy claro al principio, pues vamos, si te parece, a que del tirón, porque hay unos cuantos escalones más, pues nos cuentes cuáles son esos escalones, ya sabes, pues brevemente. Pues venga, vamos con los niños arcoiris, que ya dando ese salto en el tiempo que nos corresponde. ¿Eso es porque son LGTBI o nada que ver? Pues por época yo creo que podrían ser más concienciados precisamente con esta clase de avances, porque ellos aparecen, o los catalogaríamos a partir del año 2000, y estos niños se etiquetan o catalogan precisamente porque están muy asociados a venir cuando, pues tras la pérdida de un hijo anterior, ya haya sido antes de nacer o ya nacido pero muy pequeño. Y además no vienen como tal, como una sustitución o para cubrir esa pérdida o ese trauma que puede generar, sino para llenar precisamente de alegría y armonía a quienes, a los padres en este caso que padecieron la pérdida. También los hay, de hecho, también se puede hablar de niños arcoíris sin que exista el precedente de este acontecimiento, ¿no? De una muerte previa, bien antes de nacer o muy jovencito. De nuevo, en la línea de los que estamos comentando, este nombre de niños arcoíris se debe a su aura, que es, no sería un color único, sino obviamente el color del arcoíris, lo que influye precisamente para que les gusten las ropas y los objetos de colores vivos. Se habla de ellos como generosos, cariñosos, amorosos, tiernos, sensibles, espirituales, e incluso dotados pues con una gran empatía, que algunos incluso a veces llegan a dudar de si es una empatía extrema o casi una capacidad sobrenatural para comprender o estar muy al tanto de los sentimientos de las demás personas. Josep, me parece que tú no eres arcoíris. No, pero aquí sí tienen la capacidad de perdonar. En este caso se habla de niños también con una aptitud notable para el aprendizaje, lo que los ubica o podría ubicarlos
un escaloncito por encima a otros niños de esta categoría, pues que despiertan un interés por cualquier rama de la creatividad o de las ciencias, pero siempre de una manera muy, muy intensa, muy tenaz, y que al final acaban consiguiendo un poco llegar al punto óptimo, máximo de ese interés que tienen. Se dice que es muy fácil convivir con ellos porque son pacíficos y porque raramente se enfadan, o si se enfadan lo alargan en el tiempo, ¿no? Que esos enfados no persisten. Y sí que es cierto que necesitan ser comprendidos y guiados para potenciar sus capacidades sanadoras, ya que, bueno, pues en otros momentos pueden llegar a sentir que no encajan del todo en el mundo, ¿no? Y eso les puede traer cierta inseguridad en su valía, capacidades, e incluso llegar a cuestionarse. Y por terminar ya este escalón, si nos hemos ido de los niños arcoíris, que son así como muy blanditos, nos vamos a otros que no sé si serán todo lo contrario, ¿no? Porque son los niños diamante. En este caso nos situamos ya a finales de 2008, es cuando empiezan a llegar estos niños, y parece ser que tienen el objetivo, tienen la capacidad de cambiar la energía de nuestro planeta, lo que se habría elevado, o habría cambiado, no sé yo, porque la verdad es que desde la época de 2008 en adelante no sé si la energía ha cambiado mucho, ¿no? Pero es verdad que esta capacidad que se les atribuye, pues al mezclarse sus vibraciones con la energía colectiva del planeta, tendrían un poco esa posibilidad, ¿no?, de transmitir, vamos a decir, buen rollo. En este caso estamos, los niños diamante, estamos hablando de niños talentosos, ávidos por aprender, y sus intereses son tantos que es probable que no acaben destacando en ninguna materia precisamente porque se dispersan, ¿no?, entre tanta curiosidad o tantas inquietudes. Se sabe que suelen tener razón la mayor parte de las veces, que no discuten, que exponen argumentos y que si polemizan o discuten lo toman como casi como un juego, ¿no? No juzgan a los demás y sus razonamientos les muestran a sus interlocutores que están equivocados. Se dice también un poco de estos niños diamantes, recordamos que los empezaríamos a situar o empezarían a nacer a partir del año 2008, que no se presentan como líderes ya que sus convicciones son universales, por lo que como tal no se identifican con grupo alguno, sino que serían parte un poco de ese todo universal que comentábamos al principio. Al igual que pasaba con los arcoíris, parece que sus niveles de empatía están muy por encima del promedio y son capaces de detectar las mentiras, alejarse de los mentirosos, por tanto, con esta capacidad. Y aquí viene lo curioso, ¿no? Quizá ya el salto al vacío, pero bueno, que sería interesante. Y es que poseen habilidades psíquicas tales como telepatía, clarividencia, telequinesis. Es decir, los encajaríamos un poco dentro de esos niños especiales, quién sabe si con una sensibilidad más desarrollada. En cualquier caso, más allá de estos niños arcoíris y estos niños diamantes, a mí sí que un poco las descripciones, a modo de curiosidad, no está ahí, pero las descripciones sí que me recuerdan un poco que en realidad según cómo las cojas puedes ir haciendo un poco el juego de que casi cada uno podríamos llegarnos a sentirnos identificados, ¿no?, con cada una de estas categorías. Pero bueno, ahí están esos dos escalones que faltaban. Bueno, pues ahí estaban esos dos escalones que además, según lo estabas contando, estaba pensando. Hace unos días, Laura, ¿recuerdas? Mantuvimos una conversación, además muy interesante, fue sobre el tema de los horóscopos. Horóscopos me refiero en el sentido del zodiaco, ¿no? El zodiaco. Sí. Y yo reconozco que pues en ese asunto la verdad es que no he buceado nunca, pero tú, Laura, sí eres una gran experta. Sí. Y la verdad es que la conclusión después de un rato largo de charla es que merecía traer ese tema al Colegio Invisible porque es verdaderamente sorprendente. Claro, yo lo que pregunto ahora es si del mismo modo hay estudios estadísticos sobre, por ejemplo, el comportamiento de los tauros suele ser en un porcentaje muy elevado de esta forma, el de los escorpio de esta forma, en determinados trabajos el porcentaje que hay de Piscis es mayor que el de otros horóscopos porque resulta que están más adaptados a tal. En este caso de la catalogación de los índigo, de los diamante, de los arcoíris, ¿nos lo podemos tomar en serio o es una paranoia? Pregunto esto por establecer una comparativa con algo que normalmente se suele tomar como muy friki, como es el horóscopo, pero que realmente te deja sorprendido cuando te pones a profundizar en ello. A ver, yo creo que esto es fruto de un movimiento, es decir, del movimiento Nueva Era, de una época en que se tenía una serie de creencias, una serie de historias
No creo en ello realmente como algo cierto o serio. Pero bueno, no está de más decir que sí, que hay niños especiales, que llámales índigo, llámales como quieras, pero que bueno, que igual cumplen estas características. De ahí a decir que hay generación de arco iris, de no sé qué, hombre, no sé, me parece un poco excesivo. Y aquí quizás compro las teorías de Jesús y comulgo un poco con su criterio. Hoy se están invirtiendo Totalmente, sí. No, sí, pero yo creo que sí. estamos todos en la sintonía. Estamos en la sintonía de lo que comenta. O sea, yo creo que está interesante Laura, comentarlo, ¿no? porque una época que esto era, vamos, el no va más, y la gente hablaba de esto como si fuera algo muy real, y yo creo que hay que comentarlo, pero de ahí a creerlo, pues bueno, va un mundo. Una época que no es tan pasada, es decir, es que estamos hablando de que, por ejemplo, incluso hoy en día, en estos foros que se suelen realizar de las ciencias ocultas, del esoterismo, donde tienes a señores con el cabello muy largo, con largas capas, que te vienen con una caja que dicen que es una cámara Kirlian y demás. Son los hippies de este siglo. Pero escúchame, es que lo de saber si eres índigo o no, también te lo ofrecen en este tipo de historias, ¿no? En este tipo de, bueno, de circo. De circo paranormal, gracias. Estaba No, buscando yo me la palabra imagino exacta. que si yo me hiciera analizar me dirían que hasta soy de botellón índigo. paranormal. Claro, digo que yo me imagino que si me hicieran analizar me dirían que soy índigo por fecha y por toda la parte paranormal, pero vamos, que yo no me considero índigo ni nada por el estilo. La parte hiperactiva la tiene. Hombre, yo creo que más que por la paranormal diría que por la altura, porque perfectamente puede ser de azul, tú eres un personaje de Avatar. Claro. No, aquí nuestro compañero José Guijarro sería diamante, sin lugar a dudas. Es un diamante en bruto. Ya te diré dónde lo guardo yo el diamante. Bueno, pues después de estas reflexiones os vamos a dejar unos instantes escuchando una de nuestras músicas esenciales para que proceséis toda la información que hemos estado mostrando en estos minutos y enseguida volvemos. Bueno, pues una vez que hemos repasado este catálogo por el que hay quien ha identificado y todavía se sigue haciendo, ojo, a niños con ciertas facultades, es interesante que atendamos a lo que nos dice la ciencia, porque siempre estamos hablando de estudios dentro del ámbito de la ciencia, de esa sensibilidad especial que muestran algunos niños, especialmente si se trata de parejas de gemelos, a la hora, por ejemplo, de algo tan curioso, no sé si real, desde mi punto de vista siniestro, como es lo de ver amigos invisibles. Claro, la pregunta es cómo se demuestra que los niños tienen una sensibilidad mayor, especial o diferente, Laura. Pues Chris French, director de la Unidad de Investigación en Psicología Anómala del Departamento de Psicología de la Universidad de Londres, no cree que sea así. De hecho, en una entrevista, él dice que el hecho de que se diga que algo a menudo es así no significa que sea verdad. Para este experto, los fantasmas forman parte pues, de una etapa natural de la infancia que se caracteriza pues, por el miedo a los monstruos, por los fantasmas, por criaturas horripilantes y por todo tipo de temores asociados a la oscuridad que alimentan la fantasía infantil. Según él, todos los pequeños hemos pasado por esa época en que los miedos acaparan nuestros sueños y esto va disminuyendo con los años y teóricamente nos volvemos escépticos, aunque no todos. La conclusión general de este grupo de trabajo es que una aparición puede definirse como una presencia percibida, asociada a la necesidad de consuelo de alguien durante un momento de estrés extremadamente alto, es decir, durante, por ejemplo, el duelo. Según French, los estudios indican que casi la mitad de los estadounidenses ancianos viudos alucinan viendo, pues quizás a su cónyuge fallecido, y que la interpretación de estas visiones a menudo se adaptan a lo que queremos ver o a lo que queremos intuir, ¿no? Es decir, según el experto, pues el papel de las creencias, la sugestión y el momento emocional que vivimos tomarían pues una fuerza enorme. Bueno, pues vamos a intentar, ya que estamos hablando de sucesos que a mí particularmente, yo creo que a todos, ¿no?, nos llaman poderosamente la atención por el hecho de que se producen, no sabemos en qué universo, si el universo mental, onírico o físico, pero parece que a nadie le interesa buscar una explicación a esto mismo que nos acaba de contar Laura, ¿no?, que es el fenómeno de los niños invisibles, ¿no? Perdón, del... Índigos. No. Cristal. De los amigos. Venga, recorre todos los escalones. Gracias, Laura, sí, de los amigos invisibles, a eso me refería. Si nos metemos en el ámbito más puramente racional, pues tendríamos que pensar que eso no se produce porque eso no existe, ¿no, Jesús? Y para incluso las situaciones más inverosímiles, podemos decir que la ciencia, que no se mete a investigar las situaciones inverosímiles, sí le da explicación, ¿no? Bueno, Laura ha citado ya a un referente de alguna forma, que es Chris French, que como ya adelantábamos es un psicólogo especializado, entre otras cuestiones, en
creencias paranormales, y fíjate, porque antes de entrar un poco a desmigar el asunto, Friends es de los que mantienen, como tantos otros investigadores, que realmente la experiencia paranormal o fantasmal para el testigo que la padece, en muchas ocasiones, descartando obviamente el mínimo porcentaje de fraude y estas cuestiones, la experiencia como tal es real para el testigo, y la procesa y la interpreta a nivel interno, a nivel cerebral, como algo real. De hecho, si nosotros hiciéramos un electro para ver un poco las similitudes entre lo que es un recuerdo de experiencia paranormal y el recuerdo de la cerveza que me tomé ayer con mis amigos por la tarde, es decir, de un hecho que ha tenido lugar en la realidad física, digamos que el patrón va a ser similar, ¿no? Es decir, lo vamos a asimilar y lo procesamos como algo que nos ha pasado y que hemos vivido. No obstante, yo creo que poquito a poco, aunque desde el escepticismo y la prudencia, sí que el ámbito de la psicología, la antropología, la neurología, se va metiendo poquito a poco, aunque sea de puntillas, ¿no? Porque es terreno resbaladizo en lo que podríamos denominar, y hoy más concretamente, experiencia fantasmal. Y al igual que sucede dentro de otros campos, como puede ser la ufología, cuando se investiga de forma seria, con herramientas y con digamos, una metodología más científica, lo que vemos es que muchas de estas experiencias realmente ponen al ámbito científico hasta cierto punto en jaque, porque lo enfrentan a paradigmas o rompen ciertos paradigmas científicos que les hacen plantearse ciertas cosas, ¿no? Sin dar el paso hacia lo sobrenatural, pero sí que pasan cosas bastante extrañas y que la psicología de esta clase de experiencias es bastante llamativa. Te quedan 3 minutos. Pues vamos rápidamente. Por ejemplo, hablando de los niños y hablando de los amigos invisibles, yo creo que hay como 3 cuestiones o 3 factores que debemos tener en cuenta. Por un lado, el pensamiento mágico, que es un producto o una consecuencia casi puramente cultural y que se desarrolla o empieza a generarse entre los 2 y los 7 años, porque es cuando el niño empieza a jugar, empieza a ver dibujos y digamos que establece una relación o le da un animismo a ciertos elementos que aparentemente no lo tienen, pues a los juguetes, a una flor, a determinadas cosas que nosotros ya en edad adulta no sabemos que, pues eso, ¿no? Que son seres inmateriales, pero ellos establecen como una relación a la que le dan, bueno, pues cierto animismo. De hecho, hay un estudio, Monstruos, Fantasmas y Brujas, probando los límites de la distinción entre fantasía y realidad en niños pequeños. Vaya título. Sí, bueno, estos estudios académicos suelen llevar títulos largos. Se publica en 2011 por el British Journal of Developmental Psychology y demuestra que cuando se les pidió a chicos de 3 a 5 años que distinguieran entre personas reales, como puede ser Michael Jordan, o seres ficticios como monstruos y dragones de una serie de dibujos, ojo, solo el 40% pudo establecer esa relación. Porque hasta si Bugs Bunny y Michael Jordan coinciden en la tele, para un niño no establece. Efectivamente. Claro. Eso tendríamos por un lado el elemento o el pensamiento mágico, mejor dicho. Luego hay que tener en cuenta también el contexto sociocultural en el que se desarrolla la infancia de un niño y por tanto su imaginación. Y aquí lo resumo muy rápidamente, ¿no? Si un niño es criado en un ambiente donde los padres o la familia o algún familiar cercano son muy propensos a la creencia en fantasmas, en fenómenos extraños y paranormales, es más probable que ese niño desarrolle con naturalidad ciertas ideas o ciertas tesis, como la posibilidad de vida en el más allá, que alguien que se desarrolle en un ambiente más aséptico, más escéptico, o donde ni siquiera se contemplen o se hable de este tipo de cuestiones. A mi hijo chiqui... Un minuto. Pues no es que nos queda un minuto, o sea, vamos a dejar que termine Jesús porque nos queda un minuto. Vale, pues rápidamente, ya digo, salvo excepciones, sí que entendemos que al final, si alguien se desarrolla en un contexto que con naturalidad se desarrolla, hombre, puede salirte al revés, ¿no? Pero por norma general va a asimilar más esos conceptos, como puede ser la creencia en fantasmas, de cara ya a edad adulta, ¿no? Y luego, por tanto, y por último, para terminar, tendríamos que hablar de la sugestión, ¿no? Que es la que nos lleva en un momento dado también a que si vemos, por ejemplo, y yo he tenido un caso, un día lo podríamos comentar, hoy no da tiempo. Si vemos que los niños se ven retroalimentados, ya sea por atención, ya sea por más simpatía, de cara precisamente en un contexto donde la creencia paranormal está muy vigente, es posible que un fenómeno
de amigo imaginario perfectamente explicado y catalogado dentro de la psicología y la psiquiatría, pueda adquirir en un momento dado tintes o variantes más paranormales que nos lleven a pensar que el niño está viendo algo del otro mundo, cuando muy probablemente sea algo que tiene su origen en un fenómeno psicológico, pero que se ha desvirtuado también por su gestión y por por un ambiente de credulidad en muchas ocasiones exacerbada. Insisto, aquí podríamos comentar un caso. No, aquí podríamos abrir un interesante debate. Se podría abrir un debate interesante. Bueno, sí. Pues lo dejamos para otra ocasión. Se decía, Laura, anteriormente que los niños cristal vinieron al mundo para quitar la oscuridad. La oscuridad se quita con luz y sobre todo con menos contaminación. Bueno, venga, ahora sí, ya vamos a afrontar los últimos minutos del Colegio Invisible de hoy y llega el momento de las conclusiones y ahora, pues yo creo que la pregunta es obvia. ¿Hay posibilidad, creéis que es posible que los niños, especialmente los gemelos, tengan algún tipo de capacidad extrasensorial de la que incluso ellos en ocasiones son conscientes o cuando no son conscientes de ello, para que se produzcan fenómenos como los que hemos estado hablando a lo largo de estos minutos, ¿no? Coincidencias imposibles, telepatía, clarividencia, en fin. Mira, y ahora si quieres cuéntalo de Chiqui. Una estupidez. Vale. Para mí rotundamente sí, es decir, existe un nexo. Toda vez que la ciencia se decida a investigar a fondo este tipo de fenómenos, los de percepción extrasensorial, es muy posible que los gemelos se lleven la palma en cuanto a aciertos. Y es porque existen vínculos genéticos probablemente, pero también químicos y condicionantes religiosos o culturales que determinan que ya desde el principio haya una cierta preparación para que los gemelos tengan esa unión todavía más fortalecida de lo que de nacimiento vienen. Yo creo que en la medida en la que la ciencia avance se podrá constatar algún tipo de nexo o de unión invisible entre ellos. La cuestión es que se atreva. Jesús. Que me ha desconcertado porque ha sido como... es que he dicho Jesús mirando a Laura, la verdad, ha sido como muy particular. Venga, pues Laura, venga. Bueno, a ver, yo evidentemente creo que sí. Creo que si ya entre personas que no son gemelos a veces hay episodios de telepatía o de conexión, por ejemplo, entre parejas, padre y hijo y tal, imagínate entre dos personas que comparten tal carga genética, pues me parece que es factible y comparto con Josep que tarde o temprano la ciencia dará una explicación y lo analizará seguramente. Y ahora la conclusión más esperada. No, bueno, yo tal y como decía al principio sí reconozco que creo que concretamente en el caso de los gemelos nos encontramos ante situaciones que en muchas ocasiones nos rompen un poco el paradigma y son indicios de que quizás sí que exista algún tipo de vínculo especial que dé pie precisamente a situaciones como las que hemos comentado, algunas más flagrantes y que también juegan un poco con la pura y dura casualidad, pero amontonada de forma bastante extraña. Y luego, por otro lado, un poco más en la última parte del programa con respecto a si los niños, y más concretamente los gemelos, tienen algún tipo de sensibilidad especial. Yo no sé si llamarla especial o no, pero está claro que los niños hasta una edad más o menos determinada observan el mundo libre de anclajes, ¿no?, a determinados sesgos, a determinadas cuestiones, y lo observan desde luego desde otras gafas. Y es posible que precisamente en ese modo de observación, de enfrentarse y de relacionarse con el mundo, pues haya pie a que sucedan cosas más o menos extrañas, llamativas, que desde un prisma podamos catalogar o podamos meter en el saco de lo paranormal o lo extraordinario, pero que también desde un prisma científico, como estábamos comentando, ¿no?, desde la más pura psicología y psiquiatría, también nos den pie a fenómenos que por norma general ya no se dan en el mundo de los adultos. Por ejemplo, pasa con muchas parapsomnias y cosas que nos pasan mientras dormimos, que normalmente se desarrollan en un ámbito de edad muy corto, hasta los 7, 8, 9 años. Es extraño que después ya pase a los adultos, que puede pasar. Por eso digo que realmente en la infancia nos enfrentamos también a fenómenos fisiológicos, mentales y psicológicos que también hasta cierto punto son desconocidos y en los que hay que seguir investigando, ¿no? Entonces estamos en ese terreno resbaladizo, en esa fina línea entre si nos decantamos por lo ultra mega extraño o por fenómenos que aún no están completamente estudiados.